Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una clase más de nuestro curso Cómo hacer un proyecto exitoso. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase 5, en la que vamos a abordar el tema del cronograma de actividades y el POA. Así que les invito a compartir esta nueva experiencia de nuestro curso, Cómo hacer un proyecto exitoso. En primer lugar, es muy importante desarrollar y conceptualizar acerca de qué es un cronograma de actividades, que va a ser una herramienta fundamental en el proceso de diseño de un proyecto y que va a justamente va a ser uno de los pilares para ejecutar, digamos, el proyecto, ejecutar las acciones que tenemos previstas realizarlas, y por tanto es fundamental entender muy bien qué significa un cronograma de actividades, qué implica. Y ahí tenemos que el cronograma de actividades es una representación gráfica o escrita de las tareas que deben llevarse a cabo en un proyecto, programa, evento o cualquier tipo de actividad a lo largo de un periodo de tiempo específico. Entonces, básicamente en el marco del diseño de un proyecto, un cronograma es la representación gráfica. ¿Qué implica esto? Que va a ser una gráfica, un dibujo, un esquema que siempre va a estar a disposición visualmente hablando y nos va a indicar por la facilidad con la cual vamos a diseñar ese cronograma, va a facilitar el seguimiento de todas las actividades previstas en un proyecto determinado. Este cronograma es una, lógicamente, herramienta de gestión que nos va a ayudar muchísimo a planificar, a organizar y a dar seguimiento a todas las actividades para asegurarnos de que se completen todas ellas en un plazo previsto, en un plazo determinado que nosotros pensamos terminar en un plazo determinado. Entonces, es muy importante, fundamental que tengamos en cuenta los detalles que forman parte de este cronograma de actividades. Fíjense que hay algunas claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar este cronograma de actividades. Y ahí hay algunos elementos que hay que tener en cuenta como claves. Por ejemplo, es el listado de tareas, ¿verdad? El listado de tareas, que es fundamental. ¿Qué es un listado de tareas? Es una lista de todas las actividades detalladamente que vamos a ejecutar a lo largo del proyecto. Tenemos que detallar todas las acciones que vamos a realizar, todas las actividades que vamos a realizar, y que estas pueden variar lógicamente en complejidad y duración. Esas son de eso se trata el listado de tareas. Tenemos que hacer una lista de todas las actividades que vamos a ejecutar, y en medio de eso trazar, digamos, a las características que van a tener esas actividades, quiénes van a ser los responsables, cuál va a ser la duración, en qué momento se van a realizar, en qué mes, en la semana de qué mes se van a realizar esas actividades, algunos indicadores, etcétera, que vamos a ir viendo oportunamente. La secuencia temporal tiene que ver con el hecho de que las tareas se organizan en orden, en un orden en que deben llevarse a cabo, es decir, qué actividades vamos a realizar primero, cuáles son las actividades que vamos a realizar posteriormente. Eh, Tenemos que organizar esas acciones en el marco de un calendario bien detallado y visible, es decir, nuestro cronograma tiene que servirnos para que visualmente ya sepamos qué actividades vamos a realizar en qué mes. Supongamos que de enero a diciembre, en enero vamos a realizar estas 5 actividades,
en febrero vamos a realizar estas otras 7 actividades que nos faltan y así sucesivamente, escalonadamente, ¿verdad? Esto significa que algunas tareas pueden depender de la finalización de otras antes de comenzar, lógicamente. La duración estimada tiene que ver con otra clave del proceso de elaboración de un cronograma de actividades. Y eso implica que cada tarea tiene una estimación de la cantidad de tiempo que vamos a necesitar para desarrollar esas acciones, ¿verdad? Y lógicamente que pueden ser expresadas en horas, pueden ser expresadas en días, en semanas o incluso en meses. Vamos a ver después un cronograma que está, digamos, esquematizado en días, en semanas y en meses. Así que vamos a tener un ejemplo concreto de esa duración estimada. También es importante colocar una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿verdad? Esto va a darle más especificidad, no colocar solamente la fecha de inicio, sino también tener una fecha de cierre de esa actividad, ¿verdad? Entonces, esto va a ayudar a que se establezca un marco de tiempo claro en el cual sí o sí tenemos que realizar esa actividad específica, ¿verdad? Otra de las claves de lo que implica un cronograma de actividades son los recursos, ¿verdad? En algunos casos, el cronograma va a necesitar indicar recursos necesarios para cada tarea, por ejemplo, como el personal que se va a necesitar para hacer esa actividad, los equipos que vamos a necesitar, los materiales, etcétera. Otro elemento clave tiene que ver con los hitos, ¿verdad? Los hitos son como puntos de referencia, claves eh, que están establecidos en el cronograma y que representan la finalización de etapas clave o culminación de actividades cruciales, ¿verdad? También es importante especificar las responsabilidades en el proceso de elaboración de un cronograma de actividades. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos que en el marco de un proyecto, cada persona, cada técnico, cada profesional, cada voluntario, cada empresa, cada organización que va a estar involucrada, cada comunidad, que todos tengan alguna responsabilidad que podamos evaluar una vez finalizada o no, lógicamente, estas acciones, ¿verdad? Entonces, es fundamental, es clave que coloquemos quiénes van a ser los responsables de ejecutar, de llevar adelante esas actividades en el marco de ese cronograma. Entonces, se incluye ahí información sobre quién o quiénes son los responsables de hacer cada tarea. Y finalmente, una de las claves también muy importantes tiene que ver con la revisión y seguimiento. Siempre es importante resaltar que ningún proyecto empieza solamente con un diagnóstico y con la ejecución de las acciones, sino que también hay un proceso de cierre y eso implica siempre una evaluación. Ahora, ¿cuáles son los principales insumos de esa evaluación? Es el proceso de revisión permanente y de seguimiento a las actividades. Es decir, que el cronograma se utiliza como una herramienta de seguimiento para asegurar de que las tareas se estén realizando de acuerdo con el plan. Ese es un proceso permanente de revisión y seguimiento, que después en el POA también va a recibir el nombre de monitoreo, es decir, eh, monitorear siempre todo lo que está pasando y lo que deja de pasar, lógicamente, en un proyecto. Fíjense que estos son algunos ejemplos de cronograma de actividades. Recuerden el concepto de cronograma de actividades como una representación gráfica. Se dan cuenta que estos cuadros, esta planilla ya es una representación gráfica que llama la atención y que implica una mirada rápida en torno a las actividades y a la fecha en las cuales yo voy a necesitar comenzar y cerrar dichas actividades. Acá tenemos, en este caso, actividades del programa de proyección social
inclusión laboral en personas con discapacidad frente a actos de discriminación del distrito del Porvenir. Un ejemplo nada más. Pero fíjense acá que acá están especificadas todas las actividades, al menos una parte importante, y cada actividad tiene un periodo de ejecución, ¿verdad? En este caso, en el mes de marzo, abril y mayo, se dan cuenta que está especificada por fecha, por día, ¿verdad? Entonces, este es un modelo de realización de cronograma de actividades. Este es otro modelo también muy interesante en donde también están acá, lógicamente, el listado. ¿Se acuerdan de una de las claves que es hacer el listado de actividades? Está el listado de actividades acá a la izquierda y acá el gráfico, digamos, de cuándo se van a realizar dichas actividades que están en el listado. En este caso, es un diseño de cronograma en el que está distribuido por semanas. Acá están arriba los meses, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Y acá dice 1, 2, 3, 4. Eso implica que está dividido por semana. Semana 1 de marzo, semana 2, semana 3 y semana 4 del mes de marzo. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que en este caso, cronograma de actividades del proyecto Abono Orgánico, acá hay una formación de equipos de trabajo que se va a realizar en la primera semana de marzo. Y así sucesivamente se van colocando, digamos, eh, el periodo de realización de dicha actividad. Y acá vemos que ya aparece la columna de responsable. ¿Quién va a hacer la formación de equipos de trabajo? Los monitores. El razonamiento abstracto, la lluvia de ideas, etcétera, lo va a realizar el equipo. Acá hay una actividad que va a realizar un profesor, videos de la investigación, lo va a realizar un investigador, pero no un profesor. Creación del blog y subir los trabajos lo va a realizar Freddy, dice acá, está específicamente, valga la redundancia, especificado un nombre, el nombre de quien va a realizar esa actividad concreta. Entonces, este es un modelo también de cronograma de actividades. También aquí este es un modelo de cronograma de actividades por año, ¿verdad? Que está distribuido por meses. Ven aquí que acá está el listado de actividades y aquí en el año 1 tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, se listan las actividades y se coloca en qué mes se van a realizar. Es un modelo también que se dan cuenta cómo nos da un golpe de vista ya de todas las actividades que van a realizarse en el marco de un proyecto determinado. Muy bien, ahora pasemos un poco a hablar sobre el plan operativo anual. Estos dos temas tienen mucho que ver porque tiene que ver con el listado de acciones que se van a realizar en el marco de la ejecución del proyecto, en el marco del diseño y ejecución del proyecto. Y ahí tenemos este tema que es clave, que es fundamental, que es el plan operativo anual. ¿Qué es un plan operativo anual? Así como lo dice su nombre, es un plan que nos va a permitir llevar adelante las acciones necesarias durante un año. Generalmente los proyectos duran entre 3 a 5 años, generalmente, a veces incluso más cortos. Últimamente los proyectos cada vez más cortos son. Entonces, puede ser que hayan proyectos de hecho que duren un año, o 2 años, o 3 años, ¿verdad? Pero supongamos que hay un proyecto que va a durar 3 años. Nosotros necesitamos tener, lógicamente, el panorama de los 3 años, pero necesitamos concentrarnos en qué vamos a hacer en un año, en el primer año, qué vamos a hacer en el segundo año y qué vamos a hacer en el tercer año. Entonces, de eso se trata un plan operativo anual, que es un documento que establece a nivel detallado y concreto las actividades y tareas específicas que una organización, empresa, entidad gubernamental o proyecto planea llevar a cabo durante un año. Por eso se llama, lógicamente, Plan Operativo Anual, que tiene esta sigla, que es el famoso y archiconocido POA. El propósito de este POA, el propósito principal de este POA es implementar y ejecutar las estrategias y objetivos
establecidos en un plan estratégico o plan de trabajo a corto plazo. ¿Qué es lo que va a hacer el POA? El POA lo que va a hacer es estirar el plan estratégico, estirar la visión, la misión, etcétera, institucional, y va a desmenuzar en las principales acciones que van a hacer cumplir los objetivos específicos que están en un proyecto. Entonces, estiramos un objetivo específico y de ese objetivo específico vamos colocando las acciones necesarias que vamos a realizar para cumplir ese objetivo específico. Y lógicamente, como estamos hablando y como forma parte de este curso, por eso hablamos de esto en la matriz del marco lógico, al cumplir los objetivos específicos, lógicamente estamos contribuyendo al logro del objetivo principal. Así que el plan operativo anual cumple un rol fundamental en esa cadena del diseño del proyecto. ¿Cuáles son algunos elementos claves que hay que tener en cuenta en el proceso de elaboración de un POA? Por ejemplo, el tema de los objetivos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar claramente los objetivos específicos que vamos a alcanzar en ese año y alinearlos lógicamente para que tenga coherencia a los objetivos estratégicos del proyecto y a la misión y visión institucional. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta estos factores de tal forma a no apartarnos del camino, digamos, del proyecto, para no, digamos, que el objetivo estratégico dice una cosa, la misión y visión también, pero nuestro POA está encaminado hacia otro, digamos, hacia otro camino. Para que no haya esa diferencia, siempre tenemos que tener una mirada en los objetivos estratégicos, en la misión y visión. También es importante el tema de las actividades. Las actividades, eh, ¿por qué? Porque vamos a detallar todas las actividades, como dijimos hace rato también en el caso del cronograma de actividades. El POA, de hecho, el POA también es una especie de cronograma, pero no es tan gráfico. Es decir, ahí vamos a ver un ejemplo, es más descriptivo, ¿verdad? Esa es la diferencia con el cronograma de actividades. Sin embargo, es muy importante detallar, listar también las actividades concretas que se van a ejecutar para lograr los objetivos establecidos y describir esas actividades claramente. ¿Por qué es importante esto? Porque el POA tiene que ser elaborado como para que cualquier persona pueda leer el POA y llevarlo adelante. No necesariamente una persona que hizo el POA es la persona que va a llevar adelante. Entonces, por eso es fundamental que se que se realice con detalles. Los recursos también son importantes, especificar los recursos que se van a necesitar, el presupuesto, el personal, los equipos, los materiales u otros, y las responsabilidades que también son importantes, así como se detallan en el cronograma. Se asignan responsabilidades a personas o departamentos específicos para llevar a cabo cada actividad. Y finalmente, los últimos 4 elementos claves de un POA que hay que tener en cuenta es el calendario. Tenemos que fijar, así como el cronograma en este caso es una síntesis de todas las actividades y un mapa como visual, ¿verdad? El POA es más descriptivo, como les decía, pero también tiene algunos elementos que forman parte del cronograma. Por ejemplo, el calendario. Se fijan fechas de inicio y cierre para cada actividad y esto va a permitir que se realice un seguimiento del proceso y asegurar que se completen las actividades a tiempo. También es importante eh, colocar indicadores de rendimiento. ¿Qué son indicadores de rendimiento? Así como dice, son elementos que nos indican si la acción está progresando, se está estancando o se está retrasando. Por eso los indicadores tienen que ir hacia adelante, tienen que medir hacia adelante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar para evaluar el progreso de las actividades objetivas y objetivos
incluyen medidas cuantitativas, cualitativas y otros criterios. Vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo se hacen indicadores. El presupuesto también es un elemento, un factor clave en el proceso de elaboración de un POA. Y ahí vamos a incluir un presupuesto detallado que estima costos asociados con la implementación de ese POA, lo cual va a facilitar la gestión financiera y el seguimiento de los casos. Y finalmente, como les había adelantado, tiene que haber un proceso de monitoreo y seguimiento a todo el POA. Y ahí lo que vamos a realizar es una descripción de cómo vamos a llevar a cabo ese seguimiento y esa supervisión de todas las actividades. Implica la revisión regular de los indicadores, si se cumplen o no, la evaluación del progreso y la realización de los ajustes si hacen falta. Estos son los factores claves que tenemos que considerar a la hora de elaborar un POA. Fíjense, este es un ejemplo concreto de un plan operativo anual. En este caso es un ejemplo, como seguramente se habrán dado cuenta, a veces sacamos ejemplos de proyectos financieros, a veces proyectos de ingeniería, a veces proyectos de desarrollo, de producción, de medio ambiente. En este caso es un ejemplo de un proyecto educativo. Y en este caso, el plan operativo anual, fíjense acá, hay una columna de objetivos específicos. En este caso, mejorar la calidad de lectoescritura de los alumnos de los 3 ciclos de la escolar básica. Para cumplir este objetivo específico tenemos que desarrollar una serie de acciones, de actividades principales, o sea, grandes actividades. En este caso, la actividad 1 es adquisición de materiales didácticos y equipamientos tecnológicos. Seguramente y lógicamente que va a haber una actividad 2, una actividad principal 2, una actividad principal 3 y así sucesivamente. Y cada una de esas actividades principales van a tener actividades concretas. Se dan cuenta que el nivel de detalle que hay. ¿Para qué? Para que esto facilite, para que todos podamos saber específicamente qué vamos a hacer para cumplir esta actividad principal, que a su vez va a contribuir al cumplimiento de estos objetivos específicos, que a su vez va a permitir cumplir con los objetivos generales del proyecto. Entonces, están las actividades concretas, cada actividad concreta se coloca en un cronograma concreto, en este caso, elaboración de diagnóstico de materiales y equipamientos, se va a realizar en enero del 1 al 6 de enero. La selección de prioridades según el presupuesto se va a realizar del 9 al 13 de enero. La elaboración de pliegos y bases, pliego de bases y condiciones se va a realizar del 16 al 20. La publicación de la convocatoria se va a realizar del 1 al 30 de febrero. La evaluación de oferentes se va a realizar del 1 al 10 de marzo. La selección y firma del contrato se va a realizar del 12 al 20 de marzo. Se dan cuenta que con esto cada acción específica está exactamente cronometrado, como se suele decir, y todos y todas saben qué es exactamente y cuándo hacer esta actividad. Luego tenemos una columna de recursos en donde colocamos los recursos necesarios. En este caso, para el logro de la actividad 1.1, necesitamos un instrumento de diagnóstico y personal técnico. También se especifica los responsables. En este caso, responsable va a ser el equipo de gestión institucional. Y la evaluación. Hay indicadores, en este caso, qué elementos nos van a indicar, pueden indicarnos el éxito, el avance, el progreso de esta actividad concreta. Dice, se cuenta con un informe sobre el estado de materiales, equipamientos y una lista de necesidades. Nosotros cuando termine el proceso de ejecución, vamos a leer este indicador y vamos a preguntarnos, ¿se cuenta con un informe sobre el estado de materiales, equipamientos y una lista de necesidades? Y eso vamos a demostrar gracias a los medios de verificación, que son los instrumentos de diagnóstico y el documento de informe material y material fotográfico. Muy bien, entonces, estos son los elementos que hay que considerar a la hora de elaborar un cronograma de actividades
y, lógicamente, un po. Les aliento, aprovecho la oportunidad para alentarles a completar las tareas y a seguir acompañándonos en el siguiente módulo, en el módulo 6. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto.